Los ojos ven y traducen para que el cerebro entienda. Y después los metrólogos le ponen valores a eso que el ojo ve. Y a lo que no ve también. Miden. Y para medir utilizan unidades de medida. El watt es la unidad radiométrica que mide la potencia total de una fuente de luz. Lo que se ve y lo que no se ve. En cambio, el lumen está asociado a las unidades de medida fotométricas, a la luz, a las ondas electromagnéticas que el ojo capta. Los metrólogos miden además la intensidad radiante de una fuente y también su magnitud fotométrica asociada, que es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido, que, a diferencia del ángulo que se dibuja en un plano a través de la intersección de dos rectas, es una figura tridimensional. Su unidad es la candela, que es una de las 7 magnitudes que conforman el Sistema Internacional de Unidades. Para entender cuál es la intensidad de una candela, podemos pensar en una vela y en una lámpara fluorescente compacta que emite alrededor de 1700 lúmenes. Si su flujo luminoso se emitiera de manera uniforme, tendría una intensidad luminosa en todas direcciones de 135 velas o 135 candelas. Este aparato se llama radiómetro criogénico. Es un sensor de temperatura que sirve para medir la radiación. Para averiguar la potencia lumínica de un artefacto, los metrólogos hacen incidir un haz de luz sobre la superficie absorbente del radiómetro. El proceso se realiza en una atmósfera de vacío y a una temperatura de 269 grados Celsius bajo cero, y se emplean nitrógeno y helio líquido. El aumento de la temperatura que provoca la radiación que incide en el sensor interno del radiómetro se compara con el calor generado en un calefactor que tiene en su mecanismo. Y se busca ajustar la potencia eléctrica en el calefactor hasta que el calor que genera iguale el calor que produjo la radiación óptica. Esta es una prueba clara de que el calor y la luz son energías estrechamente relacionadas. Pero para medir la intensidad lumínica, primero hay que asegurarse de cuánto mide una candela. Con exactitud, claro. Porque a la metrología no le alcanza con saber que una candela tiene un valor aproximado a la llama de una vela. Se necesita toda esta máquina para obtener el patrón primario de medición de la candela. Y a través del radiómetro criogénico se calibran después los detectores secundarios. Al igual que todas las otras unidades de medición, la candela también tiene su historia. En 1860 se implementó la primera definición de la unidad de intensidad luminosa. Se materializó a través de lámparas de aceite de ballena, que en 1898 se cambiaron por lámparas a gas. En 1909 se realizó el primer intento exitoso de establecer una unidad reconocida internacionalmente. Se usó una lámpara de pentano. Solo en 1940 se lograron los primeros patrones basados en cuerpos negros, artefactos que simulan un material absorbente de radiación perfecto. Esta unidad fue llamada la nueva candela. En 1979 se llegó a la definición actual de la candela, la del Sistema Internacional de Unidades. Es la intensidad luminosa en una dirección determinada de una fuente que emite radiación monocromática a una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1 sobre 683 watts por estéreo radiante. ¿Cuál es la obsesión de precisar con tanta exactitud el valor de la intensidad luminosa? Hay una razón práctica. Es que en las ciudades no solo existe la polución ambiental, también se puede sufrir la contaminación visual. Cada calle, trabajo, taller o lugar público. Incluso los diferentes ambientes de una casa. Cada lugar necesita una intensidad de luz adecuada. Ni tan poco ni tan exagerado. Porque no es verdad que a mayor luminosidad vemos mejor. La utilización de la luz debe someterse a las leyes nacionales. La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo establece los niveles de iluminación que deben utilizarse en distintos ambientes laborales.
Existen también normas nacionales que consideran los parámetros de calidad del alumbrado vial y asignan en cada caso los niveles de iluminancia y las uniformidades de iluminación necesarias. Pero antes se analiza la velocidad de circulación de los autos en las calles, la presencia de peatones y su ubicación en barrios residenciales, comerciales, avenidas, autopistas o rutas. Los metrólogos estudian cómo iluminar un espacio teniendo en cuenta dos premisas: ahorrar energía e iluminar adecuadamente. Pero al mismo tiempo cuidan que se cumpla la regulación vigente. Este aparato se denomina luxómetro y mide la iluminancia, que se expresa en lux. Representa el nivel de iluminación que recibe la superficie de un espacio. Si un punto está iluminado por más de una fuente, la iluminancia total será la suma de las iluminancias recibidas. Pero los metrólogos no solo deben analizar ese parámetro luminotécnico, que en parte define la calidad de una instalación de alumbrado. Entre otras cosas, también deben observar la dirección de la luz emitida por la luminaria y el tipo de fuente luminosa empleada. En esto juega un rol fundamental el diseño de las luminarias, que justamente es el dispositivo que sirve para iluminar. Sus características cambian según las necesidades del espacio y, claro, del usuario. Las que se instalan en interiores deben presentar un espectro de emisión similar a la luz solar para reproducir los colores de la mejor manera posible. Los metrólogos controlan su índice de reproducción cromática con el fin de asegurar que el espectro esté completo. Estos dispositivos utilizan una potencia eléctrica mayor que las luminarias de las autopistas, que concentran su intensidad en el espectro del amarillo, donde el ojo es más sensible. Es que en la ruta, a la noche, necesitamos visualizar siluetas, formas, y en nada nos modifica reconocer de qué color es el auto que viene de frente. En cambio, en los estadios deportivos, la reproducción cromática debe ser perfecta, no solo para que los espectadores visualicen cada detalle, sino también para que las cámaras de televisión puedan grabar el evento en alta definición. En estos casos se utilizan proyectores, en general de mercurio halogenado. Su potencia eléctrica es superior a cualquier otra forma de iluminación. En los últimos años han entrado en auge las lámparas de bajo consumo, que ahorran energía, aunque como contrapartida resisten menos cantidad de encendidos y apagados. Pero la forma más moderna de iluminar es sin duda el LED, un componente electrónico semiconductor que tiene la propiedad de emitir fotones cuando circula una intensidad de corriente eléctrica por su juntura. Hay LEDs de 150 y 170 lumen por watt que duran entre 50.000 y 100.000 horas. Cuando se analiza la eficiencia de una fuente lumínica, se estudia también cómo se aprovecha el flujo luminoso de una lámpara. A este concepto se lo denomina rendimiento. Hay que cuidar además la dirección lumínica, que puede provocar un efecto negativo, el deslumbramiento.